Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola chicos, me recordarán, soy la maestra Leonor Cáceres. Iniciamos con la clase de geografía. Espero que aprendan mucho, estoy a sus órdenes y para ayudarles. Unidad 4. Distribución de las aguas en la superficie terrestre. Características y propiedades de las aguas oceánicas. Las aguas oceánicas están formadas por los océanos y los mares. Los océanos son grandes masas de agua que rodean a los continentes. Predominan en el hemisferio sur, por lo cual se le ha llamado hemisferio oceánico. La Tierra tiene una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados. De estos, 149 millones de kilómetros cuadrados corresponden a las tierras emergidas y 361 millones de kilómetros cuadrados a las aguas. La mayoría de las tierras emergidas se encuentra en el hemisferio norte, por lo que también se le conoce como hemisferio continental. Los océanos son 5: el Océano Pacífico, el Atlántico, el Índico y el glaciar ártico y glaciar antártico. Dentro de las características de las aguas oceánicas podemos encontrar la temperatura, la salinidad, la densidad, el color y el movimiento. En cuanto a la temperatura, la superficie del agua del mar constituye un lugar de intercambios térmicos. Varía con la latitud, la profundidad, el relieve y la estación del año. La temperatura de las aguas de superficie es inferior a 4 grados centígrados en las zonas polares y superior a 18 grados centígrados en las zonas denominadas intertropicales. En cuanto a la salinidad, determina por la temperatura y la profundidad. El cloruro de sodio constituye el 70% del total de la disolución del agua. La salinidad promedio de las aguas equivale a 35 gramos por litro. Hablando de la densidad, esta determina por dos factores: la salinidad y la temperatura. La densidad es sumamente importante en la circulación de las aguas oceánicas. En cuanto al color, varía con la temperatura, la salinidad, la profundidad y la presencia de plancton. En cuanto al movimiento, es la acción dinámica que realiza el mar al ejercer mediante las olas, la marea y las corrientes. Las características y propiedades de las aguas continentales son aquellas que se localizan en los continentes y que han perdido su salinidad mediante evaporación, pues al pasar el estado gaseoso de ellas se desprende cualquier sustancia sólida, purificándose de manera natural. Por esta causa también se le llaman aguas dulces, además de ser potables y tener un sabor dulce para el ser humano, quien las distingue de las aguas oceánicas, a las que denominamos saladas por las mismas razones. Las aguas continentales también tienen sus características en cuanto a la salinidad, densidad y temperatura. Al hablar de densidad, nos dice que ha perdido su salinidad mediante evaporación, pues al pasar el estado gaseoso desprende sus cantidades sólidas, que era lo que les mencionaba ya. Otro factor que incide en el grado de salinidad está determinado por el efecto de la temperatura. Al hablar de densidad, es una característica importante de las aguas continentales que son menos densas que sus contrapartes, las oceánicas, debido a la baja presencia de sales. En cuanto a la temperatura marca tanto en la generación de las corrientes marítimas como en la fauna y flora. La temperatura de las aguas continentales es efecto de los rayos solares y la inclinación de la Tierra. Es por eso que el agua es más caliente cerca del ecuador y el agua más fría está cerca de los polos. Espero que recuerden que estas características ya las habíamos visto en la clase número 1 y número 2, que vienen en la unidad 1 de su guía. Al hablar del color, el agua del mar es de un color azul o verde, pero esto es solo aparente. El agua del mar por sí sola no tiene ningún color. El color se debe a que hay algunos cuerpos orgánicos o sustancias que flotan en el agua. Los mares poco profundos y que no tienen una gran concentración de estas partículas
tienen colores claros y los mares hondos, que tienen una gran concentración de partículas y sustancias, tienen colores oscuros. En cuanto a la corriente marina, debido a la posición que guardan ambos cuerpos, los rayos solares inciden hacia el planeta en ángulos diferentes. De ahí que el ecuador se calienta más que los polos, los cuales provocan la circulación general de los vientos en la atmósfera y a su vez participa en el movimiento de las aguas oceánicas. Al hablar de la influencia de los fenómenos y procesos naturales, el agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra, representa el recurso natural más importante y la base de toda vida. El agua puede ser considerada como un recurso renovable cuando se controla cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación y circulación. No es usual encontrar el agua pura en forma natural, aunque en el laboratorio puede llegar a obtenerse o separarse en sus elementos constituyentes, que son el hidrógeno y el oxígeno. Cada molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, a lo cual ya conocemos como H2O. En nuestro planeta, las aguas ocupan una alta proporción en relación a las tierras emergidas y se presentan en diferentes formas: mares y océanos, aguas superficiales y comprenden los ríos, lagunas y lagos, y las aguas del subsuelo, también llamadas aguas subterráneas. Aproximadamente el 97% del agua del planeta es agua salina en mares y océanos. Apenas el 3% del agua total es agua dulce, no salina, y de esa cantidad, un poco más de 2/3 se encuentra congelada en los glaciares y casquetes helados en los polos y altas montañas. Desde los mares, ríos, lagos e incluso desde los seres vivos, se evapora agua constantemente hacia la atmósfera, hasta que llega un momento en que esa agua se precipita de nuevo hacia el suelo. De esta agua que cae, una parte se evapora, otra se escurre por la superficie del terreno hasta una parte de los ríos, lagos, lagunas y océanos, y el resto se infiltra en las capas de la tierra y fluye también subterráneamente hacia ríos, lagos y océanos. Esta agua subterránea es la que utilizan los vegetales, los cuales la devuelven después de nuevo en la fotosíntesis. Como observamos, al volver el agua a la atmósfera, se completa el ciclo del agua, que se denomina ciclo hidrológico o ciclo del agua. De esta manera, la naturaleza garantiza que el agua no se pierda y pueda volver siempre a ser utilizada por los seres vivos. Aún así sabemos que si no la cuidamos, esta agua no volverá a ser de tanta calidad o más bien tan buena para el uso del ser humano. Por eso debemos de cuidar nuestra agua todo el tiempo. Debemos de tratar de no contaminarla. Aguas terrestres, recurso vital. La vida en la Tierra ha dependido siempre del agua. La investigación que revela que la vida se originó en el agua y que los grupos zoológicos que han evolucionado hacia una existencia terrestre sigue manteniéndose, dentro de ellos su propio medio acuático, protege estas teorías. El agua constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos e intervienen en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos. Desempeña de forma especial un importante papel en la fotosíntesis de las plantas y además sirve de hábitat a una gran parte de los organismos. Dada la importancia del agua para la vida de todos los seres vivos y debido al aumento de las necesidades de ella por el continuo desarrollo de la humanidad, el hombre está en la obligación de proteger el preciado líquido. Era lo que antes les mencionaba. El agua podría ser renovable si la cuidamos, pero si no la cuidamos, se vuelve un producto no renovable. Por lo tanto, careceremos totalmente de él
Imagínense, somos 80% agua y no tenerla sería la muerte para el ser humano y para todos los organismos vivos del planeta. En una ocasión leí una hipótesis de una tesis para un doctorado en ciencias. El doctor mencionaba que podíamos llegar a ser zombies en un determinado tiempo, hablamos de años, por la cuestión de la contaminación y la falta de agua, ya que somos un 80% de agua y careceríamos de ella. Como somos seres humanos, tendemos a mutar. Estas mutaciones son para poder adecuarnos al sistema o al lugar o al clima. En este caso mencionaba que al carecer de agua nos deshidrataríamos, por lo tanto tendríamos que prescindir de algunos órganos que la requieren, como el funcionamiento de nuestro cerebro, y por tanto solamente seríamos como animales. Tendríamos que comer para alimentarnos, pero nos alimentaríamos unos de otros, ya que no existirían plantas, no existirían animales, no tendríamos agua y la fotosíntesis no se llevaría a cabo. Por lo tanto, la carencia de todo esto. Es asombroso cómo se puede hacer un estudio de algo como ciencia ficción, de algo que es real, ¿no crees? Por último, vamos a la tarea. Recuerda que son 3 actividades. La número 1 dice, elabora un esquema gráfico, es decir, un dibujo del ciclo del agua, describiendo todo su proceso. Número 2, explica los cambios que el agua produce en el paisaje y las funciones que se desempeñan en la naturaleza. Esto lo puedes hacer, igual como ya lo hemos venido realizando, en un escrito de 10 renglones con tus propias palabras. Por último, realiza un listado de 10 acciones que pudieran usarse para la conservación y uso adecuado del agua en tu casa y escuela. Espero que ya estés realizando tu proyecto final y que si tienes alguna duda o requieres de mi ayuda, no dudes en pedírmela, ¿ok? Nos vemos en la clase del martes. Hasta luego, bye.